¿Qué tal? Me permito presentarme con ustedes, estimados alumnos. Soy su facilitador virtual, el maestro Juan Daniel Olalde Soto. Los voy a estar acompañando en todo este mes de julio en su curso denominado Derecho Procesal Civil. En esta materia van a estar estudiando las diferentes etapas procesales que conforman el juicio ordinario civil. En primer lugar, van a estar analizando las generalidades del proceso civil, así como los diferentes criterios doctrinarios acerca de la clasificación del proceso. Posteriormente, van a examinar la finalidad de la etapa preliminar o también conocida prejudicial, para luego comenzar al estudio propiamente del proceso civil, esto es, a partir de que se dé inicio al juicio ordinario civil, que es precisamente desde que presentamos la demanda. Por lo tanto, van a revisar los diferentes requisitos que contempla la ley y que debe contener una demanda, así como los documentos que se acompañan a la misma. Van a estar también viendo cómo se contesta una demanda y las consecuencias legales en caso de dejar de contestarla. Estarán estudiando cómo se llegan a ofrecer las pruebas, qué criterios adopta el juzgador para admitir las pruebas y cómo se lleva a cabo su desahogo en la audiencia. Esto y otros temas más van a estar abordando a lo largo de este mes de julio, por lo que sin mayor preámbulo, doy inicio a esta presentación que les preparé. Antes de entrar en materia a lo que es su curso de Derecho Procesal Civil, me gustaría que recordáramos algunos conceptos que previamente ustedes tuvieron que haber analizado en su curso de Teoría General del Proceso. En específico, quisiera iniciar con lo que es el concepto de derecho procesal. Cuando hablamos de derecho procesal, nos estamos refiriendo a todas esas normas jurídicas que se encuentran plasmadas en un derecho adjetivo, esto es, en un código procesal de cada entidad federativa. Ustedes recordarán o sabrán que cada entidad federativa tiene sus propias legislaciones. En el caso específico, en la Ciudad de México, tenemos contemplado lo que es el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. A través de este Código de Procedimientos Civiles es como se va a establecer la forma en cómo se van a llevar a cabo los procesos, en este caso en la Ciudad de México. Y en apoyo a este código procesal es como los órganos judiciales, que son aquellos órganos encargados de impartir justicia, es como van a aplicar el derecho sustantivo. Otro de los temas que me gustaría que abordáramos es lo que se denomina la trilogía del derecho procesal. Cuando hablamos de la trilogía nos estamos refiriendo a ese conjunto de tres obras literarias o artísticas que tienen entre sí una unidad argumental. En el caso concreto, en el derecho procesal, los doctrinarios han acuñado esta palabra o esta acepción para denominar a los tres elementos que van a conformar el derecho procesal. ¿Cuáles van a ser estos tres elementos? En primer lugar, vamos a tener lo que se denomina la jurisdicción. La jurisdicción es esa función que ejercen los órganos del Estado para poder conocer y resolver a través del proceso los litigios que planteen las partes. Esto es, previamente se tuvo o se tiene que dotar a una autoridad para que pueda conocer de determinados asuntos. Esto es, hay materias en el ámbito del derecho en las cuales una autoridad no puede conocer de otra materia de la cual no tenga competencia. Por ejemplo, tratándose de delitos, la autoridad encargada de conocer y resolver de los mismos es la autoridad en materia penal. En el caso de nuestra materia, la autoridad encargada sería en materia civil, un juez en materia civil. Hay igualmente jueces en materia mercantil, hay jueces laborales hoy en día, hay jueces agrarios, etc. Todas estas son autoridades que previamente fueron creadas por el Estado para poder dirimir estos conflictos que les presenten las partes. El segundo elemento que integra esta trilogía del derecho procesal es lo que se denomina la acción. La acción la vamos a entender como ese derecho que se confiere a todos los gobernados o bien particulares para poder promover un proceso ante los órganos jurisdiccionales.
A través de lo que es la acción es como se va a dar inicio o se va a dar pie a que la autoridad pueda conocer de un determinado asunto. El tercer elemento que integra esta trilogía del derecho procesal civil es el proceso propiamente. El proceso lo vamos a entender como ese conjunto de actos y hechos para poder conducir la resolución de los litigantes. En otras palabras, podríamos decir que el proceso son todas esas series de etapas procesales que van a conformar un procedimiento y que obviamente va a dar lugar a que se resuelva el asunto. Esto es, un proceso inicia desde lo que es la presentación de una demanda y finaliza o concluye cuando se llega a ejecutar una sentencia que previamente dictó una autoridad. Otro de los temas que es de vital importancia que ustedes recuerden es lo que se entiende por proceso y procedimiento. Como bien ustedes ahorita visualizan en la diapositiva, proceso y procedimiento son dos acepciones diferentes. Esto es, el proceso lo vamos a entender como aquella serie de actos o actividades para resolver una controversia, mientras que el procedimiento lo vamos a definir como aquellas diversas etapas procesales para llegar a una resolución. Si se dan cuenta, proceso y procedimiento comparten una similitud que es resolver algo. Sin embargo, la diferencia radica en que el proceso van a ser actos o actividades, mientras que el procedimiento está integrado por etapas procesales. En otras palabras, podríamos señalar que el proceso son esos actos, esas conductas, esos escritos que presentan las partes ante el órgano judicial para que se dirima su controversia. Un acto podríamos ahorita citar lo que es la presentación de una demanda. A través de lo que es la demanda, la parte demandante le hace del conocimiento al juez que ella es titular de un derecho y que ese derecho se está siendo transgredido por otra parte, que en este caso es la parte demandada. Entonces, un primer acto podríamos hacer alusión a lo que es una demanda, un segundo acto y en el cual a lo mejor interviene ya lo que es la parte demandada, es la contestación a esa demanda, donde el demandado le va a decir al juez si es verdad o es falso lo que le está demandando el actor. Otro acto podríamos enunciar ahorita es lo que se denomina la etapa, bueno, no la etapa, sino más bien lo que es mi escrito de ofrecimiento de pruebas. Otro acto sería el dictado de una sentencia. Ajá, o sea, si se dan cuenta, son conductas, son acciones en las cuales las partes involucradas, a través de su actuar, en este caso de presentar una promoción, instan al órgano judicial a que se resuelva su controversia. Cosa contraria cuando hablamos de un procedimiento. El procedimiento, como bien lo indica aquí la diapositiva, son esas etapas procesales. Las etapas procesales básicamente son lo que es la etapa postulatoria, la etapa probatoria, la etapa conclusiva y la etapa impugnativa. Esas vendrían siendo lo que integra el procedimiento. Todo proceso va a tener una estructura básica, la cual obviamente son elementos que van a integrar todo proceso para que digamos que estamos ante la presencia del mismo. ¿Cuál va a ser esa estructura básica? Bueno, en primer lugar, vamos a tener lo que se denomina un litigio. Ustedes recordarán una definición del maestro Carneluti, el cual hace alusión a que el litigio se entiende como ese conflicto de intereses donde hay la pretensión de una de las partes y la resistencia de la otra parte involucrada. Esto es, el litigio siempre va a ser ese conflicto, ese choque que va a existir entre una y otra parte donde una no quiere ceder y la otra se aferra a ese derecho que a lo mejor sí es legítimo o puede llegar a ser ilegítimo. Entonces, cuando estamos ante la presencia de esa resistencia o en esa controversia, es lo que vamos a denominar que hay un litigio. Si digamos una de las partes
no está oponiendo una resistencia, en automático decimos que no hay litigio. ¿Por qué? Porque no hay controversia. Entonces, todo proceso, deben ustedes de saber que siempre debe de tener lo que es un litigio. Otra de las estructuras básicas del proceso es lo que se denomina el procedimiento. Ya veíamos en la diapositiva anterior, el procedimiento son todas las etapas procesales que se van a señalar en una codificación, en este caso un código procesal civil, el cual nos va a establecer cuáles van a ser esas etapas que se deben de seguir para poder dirimir ese litigio. El tercer elemento de esta estructura básica del proceso es la sentencia, esto es, cuando una de las partes inicia un litigio y se lleva a cabo todo un procedimiento, es con la finalidad de que se dicte una sentencia que puede ser condenatoria o bien absolutoria. Y finalmente tenemos lo que es la ejecución. La ejecución es, no basta con que yo tenga una sentencia dictada a mi favor, si no se cumplimenta. En la mayoría de las veces las sentencias ordenan hacer algo. Entonces, por ende, si ordenan hacer algo, forzosamente yo debo de ejecutar esta sentencia a través del procedimiento respectivo, que es lo que se conoce la vía de apremio. Todo esto lo vamos a ver más adelante y con más calma. Pero nada más quiero que ustedes ahorita vislumbren que todo proceso inicia con lo que es el litigio, que es una controversia, un conflicto de intereses. Va a estar compuesto por un procedimiento que viene siendo las etapas procesales que integran el proceso. Va a culminar con lo que es el dictado de una sentencia, donde se condena o absuelve a alguna de las partes, y finalmente con una ejecución. La ejecución es dar cumplimiento al dictado de esa sentencia. Otro de los temas que considero que es necesario que ustedes sepan es lo que se denomina la estructura dialéctica del proceso. Cuando hablamos de dialéctica nos estamos refiriendo a esa disciplina que intenta descubrir la verdad mediante la confrontación de argumentos contrarios entre sí. Esto es, cuando existe una proposición que se está dando por verdadera y que a su vez esa proposición que surge a su vez otra que la contradice, y a partir de ese choque de confrontaciones de argumentos es como va a surgir una nueva tesis que la va a superar. Esta estructura dialéctica se encuentra compuesta por lo que se conoce la tríada dialéctica. La tríada dialéctica se integra por lo que es la tesis, a su vez por lo que se conoce como la antítesis y finalmente como la síntesis. Entonces, podemos definir que la tesis es esa proposición que se va a dar por verdadera hasta que surja lo que se conoce como la antítesis, que esta lo que va a hacer es contradecir la proposición que se da por verdadera. Entre ese proceso dialéctico que hay entre lo que es la tesis y la antítesis, se va a concluir con lo que se conoce como la síntesis, que es esa proposición resultante que va a superar esa contradicción que existe entre la tesis y la antítesis y que va a generar una nueva tesis. Pero van a decir ustedes, ¿y esto qué rayos tiene que ver con el proceso? Bueno, cuando hablamos de un proceso, nos estamos refiriendo, ya veíamos en las diapositivas anteriores, que cuando hay un litigio es esa confrontación, esa resistencia de pretensiones entre la parte actora y la parte demandada. Entonces, en el proceso, obviamente se va a dar una afirmación en la cual el actor, el demandante, va a hacerle saber a la autoridad que él tiene a lo mejor derecho que la parte demandada. Y a su vez la parte demandada pues obviamente va
a repudiar o va a repeler ese derecho o lo va a contradecir y le va a decir al juez, no, quien yo tiene el derecho soy yo como demandado y no el actor. Entonces, cuando está existiendo esa contradicción de proposiciones, es como va a surgir la síntesis, que es cuando el juez resuelve esa contradicción de proposiciones entre que un actor dice, él afirma tener mejor derecho y el demandado igualmente afirma tener mejor derecho. Entonces, cuando existe esa contradicción, surge lo que es la nueva tesis en la cual el juez le va a dar la razón a alguna de esas dos proposiciones, ya sea la que se dice que es verdadera o bien la que la contradice. En palabras más simples podríamos señalar que la tesis es esa pretensión que va a tener la parte actora. La antítesis va a ser lo que viene siendo la contestación a esa pretensión, que viene siendo la excepción de la demandada. Y finalmente la síntesis la podríamos señalar como la sentencia del juzgador, donde a través de esta sentencia el juez va a resolver esa contradicción de proposiciones para poder generar lo que se conoce la síntesis. Por eso es que en el proceso civil hablamos de esta estructura dialéctica porque todo proceso se encuentra integrado por estos tres elementos que se conocen como tríada dialéctica. Bien, ahora sí comenzamos con lo que son los temas ya propiamente del curso. En este caso vamos a iniciar con lo que viene siendo el concepto de derecho procesal civil, el cual lo vamos a entender como el conjunto de normas jurídicas que van a regular el proceso a través del cual se van a solucionar los conflictos que van a versar sobre la interpretación o aplicación de normas de carácter civil. Cuando hablamos de normas de carácter civil, ustedes vislumbren lo que es el Código Civil de cada entidad federativa. Esto es, acuérdense que por lo regular, o si no es que es así, en todo código civil se encuentra compuesto por libros. Tenemos el libro de personas y familia, tenemos el libro de contratos, el libro de obligaciones y el libro de las sucesiones. Entonces, todos estos libros pues, obviamente regulan o tutelan derechos. Y esos derechos, a su vez, cuando una de las partes se siente que fue afectado por esos derechos, pues obviamente tiene que aplicar o acudir ante una instancia judicial a demandar a través de un proceso civil la aplicación de esa norma que le otorga ese derecho subjetivo a esa persona en concreto. O también, a lo mejor si hablamos de un contrato, cuando el contrato no se redactó de manera correcta, pues que se lleva a cabo esa interpretación de ese contrato ante un juez en materia civil. Entonces, básicamente lo que va a hacer el derecho procesal civil es dirimir esas controversias que se susciten en materia civil propiamente, todo lo que regula el Código Civil de cada entidad federativa. Todo procedimiento hoy en día tiene principios básicos que van a regir al mismo. En el caso específico, en nuestro procedimiento civil, vamos a tener diferentes tipos de principios o postulados que lo van a regir. Aquí en la diapositiva yo nomás quise citar algunos de ellos que son los más esenciales y los más concurridos que se llegan a ver en la práctica, en específico en lo que es el juicio ordinario civil. ¿Cuáles van a ser esos principios? Bueno, empezamos con el primero, que es el principio de dispositivo. Este principio de dispositivo se refiere a que las partes van a disponer, esto es obligación de las partes contendientes instar al órgano jurisdiccional a resolver su controversia. Esto es, el juez no va a realizar nada de oficio en materia civil, porque si fuera materia familiar, ahí sí tiene que realizar cuestiones de oficio, o sea, sin que las partes se lo pidan. En materia mercantil igual hay cuestiones que el juez tiene que hacer de oficio.
Pero en el tema del derecho civil o del procedimiento civil, uno de los principios que lo va a regir es el principio de dispositivo, que es que las partes deben de instar al órgano judicial a continuar o a resolver su controversia. Cuando hablamos del principio de instancia de parte, se refiere a que todo procedimiento inicia a partir de lo que es una demanda. Si la parte que se siente afectada de algún derecho no presenta una demanda, la autoridad en ningún momento va a iniciar este procedimiento de oficio. Esto es, siempre se inicia a petición de parte interesada. En este caso, el actor tiene forzosamente que presentar su demanda para que inicie el procedimiento civil. Otro de los principios es la igualdad entre las partes. El juez está obligado a que en toda contienda judicial, en específico en el procedimiento civil, siempre exista igualdad entre las partes. Nunca debe de beneficiar ni a una ni a la otra. Siempre debe de darles el mismo trato, ahora sí que los mismos términos, los mismos plazos, las mismas oportunidades para preparar su defensa o bien defender su acción. Contradicción se refiere a que en el proceso civil, pues obviamente cuando una de las partes pida algo, forzosamente debe de escuchar a la parte contraria. Tan es así que lo vemos cuando el actor presenta su demanda, lo que hace el juez es mandar emplazar a la parte demandada para que en el término de 15 días conteste esa demanda. Esto es para que escuche a la otra parte por qué le está demandando eso y que el juez pueda resolver. También llega a suceder cuando a lo mejor una de las partes solicita la ampliación de algún término por X razón, pues obviamente esa solicitud forzosamente le debe de dar vista, o sea, hacerle del conocimiento a la otra contraparte para que manifieste lo que a su derecho convenga. A esto se refiere el principio de contradicción, que toda petición debe de darse vista a la parte contraria para que manifieste lo que a su derecho convenga. Y finalmente tenemos el principio de publicidad, que se refiere a que todo el procedimiento civil es público. En específico, todas las audiencias que se realicen en el procedimiento civil deben de ser públicas. Toda parte, o más bien toda persona puede estar presente en el desarrollo de ese procedimiento por la publicidad. ¿Quiénes van a poder intervenir en un procedimiento civil? Bueno, en todo procedimiento civil va a intervenir lo que son las partes. Las partes las vamos a tener únicamente a dos, que es el actor, o también conocido como demandante, y el demandado, también conocido como enjuiciado, o inclusive también le llegan a nombrar como el reo. Estas dos van a ser las partes que siempre van a intervenir en un procedimiento civil. A su vez, en un procedimiento civil pueden llegar a intervenir lo que son los sujetos. Sujetos vamos a tener en primer lugar lo que viene siendo el juez, que es la autoridad encargada de resolver el procedimiento civil. Vamos a tener como otro sujeto al Ministerio Público, que lo que va a hacer es velar por los intereses de la sociedad. Cuando, por ejemplo, en el procedimiento alguna de las partes esté realizando algún acto contrario a la norma penal, el juez puede darle vista al Ministerio Público para que, si él lo considera pertinente, inicie la carpeta de investigación respectiva. Por eso es que también interviene en estos asuntos el Ministerio Público. Otro de los sujetos que intervienen en el procedimiento civil son los abogados o postulantes, o sea, cada uno de ustedes, cuando está representando a alguna de las dos partes involucradas. Interviene también lo que son los peritos, que son aquellas personas expertas en alguna materia, que lo que van a hacer es darle herramientas al juez para poder resolver la controversia, ya que en la mayoría de las veces
los procesos civiles no nada más es para resolver derechos puramente de derecho, o sea, de que la ley lo marque de tal modo, sino muchas veces el juez debe de basarse de expertos en la materia para arribar a alguna conclusión. Por ejemplo, si están demandando el apeo y deslinde de alguna propiedad, pues básicamente el juez, para poder determinar que efectivamente ese apeo y deslinde no afecta a un predio contiguo, tiene que darle intervención a lo que es un perito para que el perito establezca si se vulnera o no a derechos de terceros. Otro de los sujetos que van a intervenir en este procedimiento civil son los testigos, que son aquellas personas que ofrecen las partes porque son conocedoras de algún hecho. Y otro de los sujetos que llega a intervenir en un procedimiento civil son los terceros. Los terceros son aquellas personas extrañas a juicio que, si bien es cierto, no forman parte de la litis, el dictado de la sentencia les puede llegar a ocasionar algún perjuicio. Por ende, el juez los manda a llamar para que manifiesten lo que a su derecho convenga, y ya una vez que el juez llega a dictar su sentencia, si considera que se estarían vulnerando esos derechos de ese tercero, pues a lo mejor no le estaría dando la razón a alguna de las partes contendientes. Pero básicamente esos son las partes y los sujetos que van a intervenir en todo procedimiento civil. ¿Cuáles son los juicios que se encuentran regulados en materia civil? Aquí en la diapositiva yo les pongo 3, sin embargo existe un cuarto que vienen siendo los juicios orales en materia civil. Sin embargo, ese no va a ser materia de análisis en esta presentación. ¿Cómo podemos distinguir o diferenciar estos 3 juicios que les menciono aquí en la diapositiva? Básicamente de la siguiente manera. Cuando hablamos de jurisdicción voluntaria nos estamos refiriendo a que no va a existir controversia, mientras que en los juicios especiales y en los juicios ordinarios sí va a existir una controversia. Entonces, la primera diferencia en cómo distinguir estos 3 es de que la jurisdicción voluntaria no va a existir una controversia, no existe conflicto de intereses, y en los otros 2 sí lo va a haber. Pero ¿para qué existe la jurisdicción voluntaria si no existe una controversia? Bueno, como aquí lo indica en la diapositiva, estos son procedimientos en los cuales se va a requerir la intervención del órgano jurisdiccional, obviamente para el reconocimiento de algún derecho. En el caso específico en materia civil podríamos citar un apeo y deslinde, o también podríamos citar lo que viene siendo cuando una persona extravía su factura, acude ante el órgano jurisdiccional para que le reexpida una nueva factura. Entonces, si se dan cuenta, en el apeo y deslinde es donde tú lo que quieres hacer es delimitar tu predio, donde tú le vas a decir al juez, esta parte también me corresponde, sin embargo no está plasmado en mi escritura, sin embargo sí me corresponde. Entonces el apeo y deslindo lo que va a hacer es que se reconozca ese derecho a tu favor, y si ustedes vislumbran esos 2 procedimientos que les acabo de citar, no existe controversia alguna. Sin embargo, sí se requiere la intervención de la autoridad para el reconocimiento de esos derechos. En juicios ordinarios y juicios especiales los vamos a distinguir de la siguiente manera. Los juicios especiales los vamos a entender como aquellos juicios en los cuales sí existe una tramitación especial en la ley. Esto es, el mismo Código de Procedimientos Civiles de cada entidad federativa va a determinar cómo se va a regular ese juicio. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos como juicios especiales lo que es un juicio especial hipotecario, lo que viene siendo las controversias de arrendamiento inmobiliario, lo que es los juicios por tránsito de vehículos. Tenemos juicios especiales, una controversia del orden familiar. Tenemos la de la terminación de la patria potestad, o más bien no terminación, sino el cese de la patria potestad. Y todos ellos van a ser juicios especiales. Y juicios ordinarios los vamos a entender aquellos que no tienen esa tramitación especial, sino son
juicios generales, que nos va a decir cómo se va a llevar a cabo el procedimiento. En específico, nuestra materia se centra en en los juicios ordinarios. Esos juicios que no van a tener una tramitación especial en la ley y por lo tanto, como no tiene tramitación especial en la ley, no puede ser ni juicio especial, ni mucho menos jurisdicción voluntaria, porque sí va a existir una controversia. ¿Ok? En la siguiente diapositiva les pongo yo ejemplos de cada uno de ellos para que puedan ustedes de mejor manera vislumbrar cada uno de ellos. Aquí en esta diapositiva yo les pongo ejemplos de cada uno de esos tres juicios. Aquí, por ejemplo, en juicios ordinarios les pongo la nulidad de matrimonio, el cumplimiento de un contrato, el divorcio, la pérdida de la patria potestad, la paternidad. En jurisdicción voluntaria yo les pongo lo que es el apeo y deslinde, la adopción, nombramiento de tutores, informaciones ad perpetuam, la emancipación, la notificación e interpelación judicial. En juicios especiales les pongo lo que es el juicio de alimentos, arrendamiento inmobiliario, concurso civil, ejecutivo civil, juicio hipotecario y el juicio sucesorio. Todos estos juicios especiales que yo les pongo aquí sí se encuentran regulados en un capítulo en específico en el cual se va a establecer términos en concreto para contestar una demanda, para resolver el procedimiento, para llevar a cabo el desahogo de pruebas, etc. O sea, son términos en concreto, cosa contraria con un juicio ordinario en el cual son términos generales, en los cuales son, y más que nada son términos mucho más amplios. Otra de las diferencias que ahorita se me ocurre es que los juicios especiales son considerados juicios sumarios, porque son juicios que se resuelven de manera rápida y un juicio ordinario es un poquito más tardado, básicamente por los plazos que contempla la legislación procesal. ¿Cómo se encuentra integrado un juzgado civil? Yo aquí les pongo un diagrama. Este diagrama quiero precisar de que no está señalado con fines jerárquicos ni con fines de importancia, sino básicamente yo lo señalé así para efectos didácticos. Todo juzgado obviamente se encuentra sujetado o sujeto a lo que es un titular del juzgado, que en este caso es el juez, y el juez a su vez tiene a su cargo a todas estas personas que ustedes ven aquí en la presentación. Tenemos aquí en primer lugar, yo les pongo a lo que es el secretario del juez. El secretario del juez lo que hace es básicamente nada más llevarle su agenda personal del juez, obviamente con motivo de su función, no fuera del juzgado, sino con motivo de su función le lleva su agenda, ya que muchas veces, pues obviamente el juez debe de presenciar algunas audiencias, que básicamente la mayoría de las veces las lleva a sus secretarios de acuerdos, pero en algunas de ellas él es el que les da tratamiento a las audiencias. Si tiene términos para el dictado de una sentencia, pues se apoya de su secretario para que éste le recuerde de que ya está pendiente de vencerse el dictado de una sentencia, entre otras facultades. Entonces, el secretario del juez hace las veces como de un asistente personal del juez, pero para realizar sus funciones. Tenemos a los proyectistas. Los proyectistas son aquellas personas que van a auxiliar al juez a realizar proyectos de sentencias, como son las sentencias definitivas y las sentencias interlocutorias. Estas proyectistas lo que hacen es redactar la sentencia y una vez que la terminan, le dan cuenta al juez, el juez le da el visto bueno y se publica la sentencia. Tenemos como otra persona que integra el juzgado lo que es el conciliador. El conciliador lo que va a hacer es llevar a cabo la audiencia previa y de conciliación, donde va a tratar de que las partes involucradas lleguen a un convenio, obviamente con la finalidad de que el asunto no se dilate más, sino darle celeridad. En la mayoría de las veces no se llega a la conciliación y obviamente el procedimiento tiene que continuar. Pero la función básica del conciliador es llevar a cabo esta audiencia previa de conciliación. Obviamente, dependiendo de cada juzgado, hay veces que el juez le delega más facultades al conciliador, como son llevar a cabo el trámite de los juicios de amparo, los oficios, etc.
Cada juzgado en la Ciudad de México tiene dos secretarías, está la Secretaría A y la Secretaría B. Cada secretaría tiene su secretario de acuerdos. La Secretaría A conoce de expedientes con número impar, como pueden ser el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Y la Secretaría B conoce de número de expedientes pares, como es el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10, o en este caso el 0, ¿no? Entonces, ellos son los que van a conocer de números pares, los secretarios B e impares, secretarías A. Cada secretaría va a tener a su cargo también personal, que es su propio actuario, su mecanógrafo, que va a auxiliar al secretario de acuerdos, un encargado del archivo y un encargado del turno. Esas cuatro personitas van a estar contempladas tanto en la Secretaría A como en la Secretaría B. El secretario actuario lo que va a hacer es llevar a cabo las notificaciones y las diligencias del procedimiento. El mecanógrafo va a auxiliar al secretario de acuerdos en la redacción ahora sí, de acuerdos, o bien únicamente en escribir en la computadora todo lo que el secretario le dicte. El encargado del archivo lo que va a hacer es, obviamente, llevar la organización del archivo. El archivo es el área donde se guardan todos los expedientes que se tramitan en este caso en la secretaría. Y el encargado del turno lo que va a hacer es elaborar todos los oficios donde a lo mejor en algún acuerdo se ordene enviar un exhorto a determinado estado, pues obviamente es el encargado del turno el que elabora esos exhortos. Si hay que hacer un oficio para alguna dependencia, es este encargado del turno quien va a elaborar ese oficio. Aquí, por ejemplo, también yo les pongo el encargado de apelaciones. El encargado de apelaciones lo que va a hacer es, obviamente, perfeccionar o integrar lo que es la apelación para a su vez remitirla a la sala para que pueda ser resuelta. Y finalmente tenemos a lo que es el comisario y el encargado del fotocopiado. El comisario lo que va a hacer es diligenciar todos los oficios que deben de ser diligenciados de manera oficiosa, como pueden ser amparos, oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre otros, o también llevar a expedientes al archivo o devolverlos, etcétera. Y el encargado del fotocopiado pues va a ser la persona encargada de sacar las copias cuando alguna de las partes solicita copia certificada o simple de su expediente, o hay que preparar alguna apelación, o a lo mejor llevar a cabo algunas copias certificadas para contestar un amparo. Entonces, básicamente estas son las personas que integran un juzgado civil. Para finalizar esta presentación, vamos a ver rápidamente las etapas procesales que integran el juicio ordinario civil. Todo juicio ordinario civil puede iniciar con lo que se conoce una etapa prejudicial o preliminar. Lo que hace esta etapa es preparar un juicio futuro en el cual a lo mejor nosotros no tengamos algún documento que acredite nuestra acción. Esto es, cuando nosotros iniciamos un juicio, siempre debemos de tener un documento base de la acción. El documento base de la acción es ese documento que va a amparar que nosotros tenemos un derecho y que ese derecho debe de ser reconocido por una autoridad judicial. Pero hay veces que ese derecho nosotros no lo tenemos, o más bien no lo tenemos ahora sí que físicamente, y entonces lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, es acudir a una etapa que se llama prejudicial para poder preparar ese juicio. Por ejemplo, en un juicio de arrendamiento inmobiliario, donde a lo mejor yo le renté una vivienda a una persona, pero nunca le hice contrato y yo ya quiero que esa persona me desocupe, como no tengo un documento base de la acción que es el contrato de arrendamiento, no puedo yo iniciar en un primer momento lo que es mi controversia de arrendamiento inmobiliario o juicio de desahucio en otros estados. Entonces lo que tendría que hacer primero es preparar el juicio respectivo, que sería la controversia de arrendamiento inmobiliario, y cómo lo tendría que preparar a través de lo que se conoce los medios preparatorios a juicio. A través de los medios preparatorios a juicio, lo que yo voy a hacer es mandar a citar a la persona a la cual yo le renté para que comparezca ante un juez a absolver posiciones en las cuales yo voy a formularle preguntas
para que yo poder demostrar en qué calidad se ostenta o está habitando el inmueble que es de mi propiedad. Y obviamente en ese medio preparatorio a juicio, él va a reconocer que él tiene la calidad de arrendatario y es así como yo, a través de esos medios preparatorios, yo ya preparé mi juicio y ahora sí presento mi demanda en controversia de arrendamiento inmobiliario. Entonces los medios preparatorios básicamente son para preparar un juicio en el cual a lo mejor yo no tengo o no dispongo del documento base de mi acción, o inclusive a lo mejor si ya es una persona de la cual yo quiero que se reciba su testimonio y ya está próxima a fallecer, también puedo preparar el juicio donde se recabe su testimonio para que una vez que ya se haya recabado, ahora sí yo instaure el procedimiento respectivo. Medidas cautelares pues vendrían siendo cuando a lo mejor en algún momento yo requiero que la autoridad me conceda alguna medida de protección, como pudiera ser un arraigo, un secuestro de algún bien para que no se vaya a dilapidar, pues yo puedo solicitar esas medidas cautelares. Otra de las etapas que componen el juicio ordinario civil va a ser la etapa expositiva. La etapa expositiva inicia con lo que es la presentación de la demanda, seguido del auto admisorio en el cual se admite esa demanda y se ordena emplazar a la parte demandada. El emplazamiento viene siendo la diligencia que realiza el actuario en el cual le hace saber a la parte demandada que existe un juicio instaurado en su contra y que tiene tanto tiempo para contestar, que en el juicio ordinario civil son 15 días. Posteriormente, el demandado, una vez que fue emplazado, tiene la obligación de contestar la demanda. Si no contesta la demanda, pues obviamente el asunto se va en rebeldía. Y si la contesta, pues se continúa el asunto en su etapa procesal respectiva, que viene siendo la audiencia previa y de conciliación y excepciones procesales, en la cual tiene por finalidad el saneamiento del juicio, revisar qué tipo de excepciones ofreció la parte demandada, o más bien opuso, no tanto ofreció, sino opuso la parte demandada, y que esas excepciones sean resueltas en esa audiencia previa y de conciliación. Una vez que resuelve las excepciones, se sigue lo que es la conciliación, en la cual el conciliador o conciliadora trata de que las partes involucradas lleguen a un convenio. Si no es posible, pues únicamente abre el juicio a prueba por 10 días, que en este caso sería la tercera etapa, que es la que se conoce como etapa probatoria o demostrativa, en la cual las partes van a tener 10 días para ofrecer pruebas y una vez que se haya fenecido ese término, el juez va a dictar la admisión de las pruebas, qué pruebas va a admitir, qué pruebas va a desechar y finalmente va a señalar una audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. Esta audiencia de desahogo de pruebas se señala dentro de los 30 días siguientes al dictado de la admisión de pruebas, para poder desahogar esas pruebas. Obviamente, si en esa primera audiencia no se pueden desahogar todas las pruebas, lo que hace el juez es diferir la audiencia, esto es, señala otra fecha para que se continúe con el desahogo de las pruebas. Posteriormente a que se hayan desahogado las pruebas, sigue lo que es la etapa conclusiva, que compone lo que son los alegatos. Los alegatos son aquellos argumentos que señalan a las partes al juez, en las cuales pues le hacen ver al juez de que ellos tienen la razón por determinadas cuestiones. Entonces el juez valora esos alegatos y finalmente lo que va a hacer el juez es dictar una sentencia en la cual va a valorar los alegatos de las partes, las pruebas que desahogaron cada una de las partes, así como sus escritos de las partes contendientes, demanda y contestación de demanda, y en su caso, contestación a las excepciones procesales. Posteriormente a ello tenemos una quinta etapa, que es la etapa impugnativa. Lo que va a ser esta etapa impugnativa, pues obviamente son recursos que contempla el Código de Procedimientos Civiles para impugnar alguna de las actuaciones del juez. La impugnativa básicamente es atacar acuerdos o sentencias dictadas por un juez, en las cuales tenemos la apelación, que es la apelación es acuda ante el superior jerárquico del juez, que es la sala. La sala va a resolver si confirma, revoca o modifica su acuerdo o su sentencia del juez. La revocación es un recurso que se presenta ante el mismo juez, donde el juez resuelve
Si a lo mejor su acuerdo estuvo mal dictado, pues lo que hace es revoca ese acuerdo y dicta uno nuevo. Queja, lo resuelve lo que es la sala. La queja procede contra el acuerdo que no admite la demanda, el acuerdo que niega una apelación, etcétera. Tenemos el recurso de aclaración, que es cuando el juez dicta una sentencia y su sentencia a lo mejor no es muy clara que digamos, pues podemos acudir ante este recurso para que aclare esa sentencia. Tenemos la de reposición, que es cuando la sala dicta un acuerdo irregular, podemos solicitarle que reponga ese acuerdo. Responsabilidad civil, que viene siendo cuando un juez actúa con negligencia y te ocasiona algún daño, pues obviamente puedes demandar al juez a través de este recurso de responsabilidad. Y finalmente el amparo, que es los tribunales federales resuelven o verifican que el actuar del juez de primera instancia o en su caso segunda instancia fue acorde a derecho. Y finalmente tenemos como última etapa la etapa ejecutiva, que es aquella que tiene como finalidad ejecutar la sentencia dictada por el juez, la cual inicia a través de un requerimiento donde yo requiero a la parte demandada de que dé cumplimiento a la sentencia. Si no da cumplimiento y a lo mejor la sentencia no se ordena que me pague determinada cantidad y no me la ha pagado en 5 días, yo puedo solicitarle al juez que le embarguen bienes a la parte demandada que basten a garantizar esa cantidad que ya fue condenado y que no ha pagado. Posteriormente a ello, saco a remate esos muebles embargados, esos bienes ya sea inmuebles o muebles embargados, los saco a remate y con lo que los postores digan que vale esos bienes, con eso yo me doy por pagado. Y básicamente esas son las etapas procesales que integran el juicio ordinario civil, que son las que vamos a estar analizando a lo largo de este curso de Derecho Procesal Civil.